Hola, mi nombre es Agenor. Cuando recibí la llamada del notario, todavía no podía creerlo. Mi padre había fallecido hacía unas semanas y, entre el dolor y la tristeza, aparecía la noticia inesperada. Me había dejado una herencia que, finalmente, me permitiría comprar mi propia casa. Después de tantos años viviendo de alquiler y contando cada peso, la idea de tener un espacio propio parecía un sueño que, por fin, se hacía realidad. Elegí una casa en la Colonia Americana, un barrio antiguo de Guadalajara con calles tranquilas y arboladas. La construcción tenía 2 pisos, paredes de adobe y madera, ventanas con postigos y un patio trasero donde crecían naranjos y hibiscos. Desde el primer día sentí algo extraño en el aire, una especie de quietud pesada que no podía explicar. Intenté ignorarlo, pensando que la casa simplemente estaba vacía y necesitaba tiempo para adaptarse a mí. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque percibía ruidos leves que atribuía a mi imaginación, pasos suaves en los pasillos cuando estaba solo, puertas que crujían sin razón aparente. Cada sonido lo explicaba con el viento, la madera vieja o el cansancio acumulado del día. Pero había momentos en que sentía que alguien pasaba detrás de mí mientras preparaba el café por la mañana. Al voltear, no había nadie. Pese a todo, me concentré en organizar la casa. Colocaba mis libros en los estantes heredados de mi padre, barría el patio y limpiaba el polvo de los muebles. El aroma del café recién molido y las flores del patio me daban una sensación de normalidad. Sin embargo, había instantes en que los ruidos parecían acercarse a mí, casi imperceptibles, susurros tan bajos que no podía entender palabras, pero sí sentía que eran intenciones, que me observaban. Un sábado, mientras revisaba el patio, noté que algunas plantas parecían inclinadas, como si alguien hubiera pasado entre ellas, aunque no había señales de huellas ni tierra removida. Mi gato, que a veces venía a visitarme, se mostraba inquieto, mirando un rincón vacío y bufando sin motivo aparente. Intenté convencerse de que todo era mi mente jugando conmigo, producto del estrés y de la reciente pérdida de mi padre. Aún así, al cerrar la puerta principal por la noche y encender la lámpara del pasillo, sentía una ligera opresión en el pecho, como si, de alguna manera, no estuviera completamente solo. Cada sonido, cada sombra que parecía moverse fuera del alcance de la luz, aumentaba un nerviosismo que no sabía explicar. Esa sensación de ser observado, que al principio creí que desaparecería con el tiempo, empezaba a instalarse en mí, suave, constante y un poco inquietante. Con el paso de los días, aprendí a convivir con los pequeños ruidos, con los pasos que no podía atribuir a nadie y con los susurros que no comprendía. Al principio parecía anecdótico. Después, empecé a notar que, incluso en la rutina más normal, preparar café, ordenar libros, regar el patio, había algo allí, algo que me vigilaba y que yo no podía ver. Al principio, los ruidos eran apenas susurros y pasos aislados, fáciles de ignorar. Pero poco a poco, las cosas empezaron a salirse de lo normal. Una tarde, al regresar del trabajo, noté que unas llaves que había dejado sobre la mesa de la cocina habían desaparecido. Las busqué por toda la casa y, finalmente, las encontré dentro del armario del baño, sobre una toalla doblada. Me pregunté si habría sido yo mismo, distraído, pero la sensación de que algo más estaba en la casa no me abandonaba. Con los días, los sucesos se volvieron más intensos. Las puertas empezaron a cerrarse de golpe sin viento, incluso algunas se abrían lentamente, con un crujido que me ponía los pelos de punta. La comida en la despensa y en la nevera comenzó a echarse a perder antes de tiempo. Frascos de frijoles y latas de atún que normalmente durarían semanas se tornaban rancios en cuestión de días. Intenté racionalizarlo. Tal vez la casa tenía humedad, tal vez la nevera fallaba, pero todo parecía demasiado preciso para ser casualidad. Algunas noches, sombras se desplazaban en los rincones cuando apagaba la luz. Parecían simples juegos de luces al principio, pero llegué a sentir que se movían deliberadamente, siguiendo mis pasos por la casa. La sensación de ser observado ya no desaparecía ni durante el día. Incluso cuando salía al patio a cuidar los naranjos,
Me parecía que algo o alguien me seguía con la mirada desde las ventanas cerradas. Intenté tomar medidas típicas que recordaba de mi infancia en Guadalajara: espolvorear sal en los umbrales de las puertas, encender velas y colocar pequeños crucifijos heredados de mi familia en los rincones. Pero esas acciones no calmaban del todo mi ansiedad. Cada vez que estaba solo, el corazón se me aceleraba sin razón aparente. Un simple crujido de madera era suficiente para ponerme en alerta. Una mañana, al preparar café, noté que la cuchara que había usado para remover el azúcar no estaba en la taza. La busqué durante minutos y, finalmente, la encontré dentro del frigorífico, entre los envases de leche y crema. Fue entonces cuando me di cuenta. La casa estaba jugando conmigo, o algo dentro de ella lo estaba haciendo. El gato del vecino, que a veces me acompañaba durante mis lecturas en la sala, comenzó a mostrarse cada vez más nervioso. Se erizaba y bufaba mirando un rincón vacío, como si viera algo que yo no podía. Una tarde, mientras barría el patio, sentí claramente un escalofrío recorrer mi espalda. Una brisa fría pasó junto a mí. Aunque el aire estaba caliente y las ventanas cerradas, era imposible de ignorar. El miedo, antes apenas sugestión, se volvía palpable. Lo que más me desconcertaba era la rutina diaria. Lo que antes era tranquilidad, ahora se transformaba en ansiedad constante. Preparar café, leer, limpiar el polvo, todo estaba teñido por la sensación de que no estaba solo. Incluso al encender la luz del pasillo por la noche, la opresión en el pecho no desaparecía. Me sentía vigilado, estudiado, como si la casa misma supiera cada uno de mis movimientos y emociones. Esa escalada de fenómenos me obligaba a cuestionar mi propia cordura. Cada objeto que desaparecía y reaparecía, cada puerta que se cerraba de golpe, cada sombra que parecía seguirme, me recordaba que la realidad dentro de esa casa ya no era completamente mía. Desde hacía semanas, las noches habían dejado de ser un refugio. Los susurros y los crujidos durante el día ahora se transformaban en pesadillas vividas, tan reales que me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Soñaba con los antiguos moradores de la casa, parejas y niños que vivieron allí décadas atrás, pero sus rostros eran inexpresivos, casi vacíos, y sus gestos inquietantes. Caminaban por los pasillos, siempre observándome, siempre esperando algo de mí que no comprendía. Despertar no significaba alivio. Durante el día, sentía la presencia constante de alguien detrás de mí. Caminaba por la cocina, y la sensación de un aliento frío cerca del cuello me hacía dar un paso atrás. Observaba mis propios reflejos en los espejos y ventanas, buscando algún indicio de intruso, pero nunca había nadie. Sin embargo, los objetos personales seguían moviéndose. Fotos familiares caían de las paredes, los libros se desordenaban, y muebles que recordaba en un lugar exacto aparecían desplazados. Cada tarde, al encender la lámpara del pasillo, la opresión en el pecho se hacía más fuerte. A veces me parecía escuchar mi nombre, susurrado en un tono apenas audible. Intenté racionalizarlo, diciéndome que la soledad y el estrés estaban jugando con mi mente, pero cada día se hacía más difícil ignorarlo. La ansiedad empezaba a acompañarme incluso en tareas simples, regar las plantas del patio o revisar el correo. Una vez, mientras revisaba los cajones de la cocina, sentí claramente que algo rozaba mi brazo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo quedaba la sensación de que había estado observándome, evaluándome, como si la casa misma estuviera viva y consciente de cada uno de mis movimientos. Esa sensación de vigilancia constante comenzó a invadir mis pensamientos. No podía concentrarme, ni dormir, ni comer con normalidad. Los días se mezclaban con la noche. A veces, al trabajar en mi computadora, escuchaba pasos sobre el piso de madera del segundo piso, aunque sabía que estaba solo en la casa. Otras veces, los susurros parecían conversaciones que no podía entender, pero que generaban un terror inexplicable, como si me juzgaran, o peor, esperaran algo de mí. Intenté hablar con vecinos y conocidos sobre lo que sucedía, pero todo parecía demasiado absurdo. Nadie quería creer en voces o presencias que movían objetos o alteraban la realidad cotidiana. Incluso yo,
que soy periodista y suelo analizar los hechos con racionalidad, me encontraba dudando de mi propia cordura. El miedo se volvió físico, mis manos temblaban al abrir puertas, mis pies dudaban al bajar escaleras y a veces me sentaba en el patio, mirando los naranjos, intentando respirar hondo, pero siempre con la sensación de que alguien me observaba desde las ventanas cerradas o desde la sombra de los árboles. Cada objeto que se movía, cada susurro apenas audible, cada sombra en el rincón, reforzaba la certeza de que no estaba solo. Empecé a pensar en vender la casa, aunque el simple hecho de decirlo en voz alta me producía un escalofrío. El lugar que había sido mi sueño de independencia se había convertido en una fuente constante de miedo y ansiedad, y por primera vez en años comprendí el verdadero significado de sentirse atrapado. Decidí vender la casa. No quería prolongar más mi estancia allí. Cada día se había vuelto insoportable. El proceso fue rápido. Contacto con agentes inmobiliarios, visitas breves de interesados, firmas de papeles. Mientras empaquetaba mis pertenencias, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había invertido tanto esfuerzo y emoción en ese lugar que, aunque sabía que debía irme, no podía evitar una sensación de pérdida. Meses después, en mi nuevo apartamento del centro de Guadalajara, intentaba reconstruir mi rutina y olvidar lo vivido. Pero la memoria de los susurros y sombras seguía presente, latente en cada crujido del piso y en cada reflejo de los espejos. Fue entonces que, una tarde, mientras tomaba café y veía el noticiero local, una noticia me heló la sangre. Reportaban un crimen terrible. El hijo de 16 años de una familia que había vivido en la casa donde yo residía había asesinado a sus padres y a su hermano menor. La policía decía que el motivo era que el chico escuchaba voces que le ordenaban cometer los actos. La cámara mostraba la fachada exacta de mi antigua casa, con las ventanas cerradas y los naranjos en el patio, tan silenciosa y tranquila como la recordaba. Sentí un nudo en la garganta y un escalofrío recorriendo mi espalda. Todos dirían que el chico estaba loco, y probablemente la sociedad lo condenaría por enfermedad mental o por maldad innata. Pero yo sabía la verdad. Yo mismo había escuchado esas voces. Había sentido la presencia constante de algo que no pertenecía a este mundo, algo que manipulaba la realidad a su antojo. El sentimiento de impotencia me invadió. Había huido de la casa, pero no podía escapar de lo que había dejado atrás. La idea de que la casa permanecía allí, intacta, esperando, era aterradora. Y aunque trataba de racionalizarlo, la evidencia de mis propios sentidos, de mis noches de pesadilla y los objetos que se movían solos, me recordaba que aquello no era fruto de mi imaginación. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa calle en Guadalajara, observo la casa con cautela. Sé que alguien más podría mudarse allí y quizás experimentar lo mismo que yo. Las voces, la presencia, el terror silencioso que habita en cada rincón. Por mi parte, he aprendido a no subestimar ciertos lugares ni ciertos silencios. La Casa de las Voces no es una leyenda, es un lugar real, y su influencia persiste mucho más allá de la razón y la comprensión humana. Nunca olvidaré lo que viví allí, ni podré borrar de mi memoria la certeza de que algo habita en esa casa, observando, esperando, y tal vez buscando a la próxima víctima que, como yo, pensó que podía ignorar sus susurros. Mi nombre es Mauricio, soy empresario en Guadalajara y tenía una boda programada, una boda que nunca volverá a suceder. Y esta historia trata sobre eso. Todo comenzó unas semanas antes de mi boda, hace aproximadamente un año. Mientras organizaba los últimos detalles de la boda, empecé a notar cosas que no tenían sentido. Al principio lo atribuí al estrés. Platos que caían sin motivo, cristales que se rompían con un simple roce del aire, y hasta la fruta que compraba en el mercado se echaba a perder en cuestión de horas. Pensé que estaba imaginando todo, o que simplemente mi rutina agotadora me estaba pasando factura. La casa en Guadalajara, grande y luminosa, siempre había sido un refugio para mí, con sus paredes pintadas de colores cálidos y detalles artesanales que heredé de mi familia. Pero de repente, los espacios que antes me daban calma comenzaron a sentirse extraños. Por las mañanas,
Un olor a podredumbre invadía la cocina, incluso cuando todo estaba limpio y recién comprado. Abría la nevera y sentía que algo estaba fuera de lugar, aunque nada faltaba. Intenté hablar con Eliane sobre lo que sucedía, pero no quería alarmarla. Además, cada vez que lo mencionaba, parecía que ella lo veía como simple coincidencia. Sin embargo, yo sentía que algo estaba cambiando dentro de la casa, y más importante, dentro de mí. Comencé a tener la sensación de que alguien me observaba, aunque cada vez que volteaba no había nadie. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, escuché un golpe seco detrás de mí. Giré, esperando ver a Eliane entrando o a uno de los perros moviendo algo, pero el espacio estaba vacío. Mi corazón se aceleró y un frío recorrió mi espalda. Intenté racionalizarlo. El estrés, el cansancio, tal vez estaba demasiado nervioso por la boda. Pero esa noche, los ruidos aumentaron. Pasos leves, crujidos en el piso de madera, como si alguien caminara a mi alrededor mientras intentaba dormir. Comencé a sentir una mezcla de ansiedad y culpa que no podía explicar. Cada objeto roto, cada alimento que se pudría, parecía recordarme de manera silenciosa que no todo estaba bajo mi control. Recordé a Flora, mi ex prometida, y una sensación extraña me recorrió, una mezcla de miedo y remordimiento. Aunque había intentado enterrar ese pasado, ahora parecía resurgir con fuerza, disfrazado en cada pequeño detalle que no podía ignorar. No sé muy bien cómo decir esto. Era joven, me había comprometido con Flora sin amor y sin estar preparado para tener una familia. Iba llevando las cosas como un juego, pero cuando llegó el día de la boda, no soporté la presión. Huyó de la ciudad. Dejé a Flora esperando en el altar, sola, llorando. Nunca más tuve el valor de hablar con ella. Bloqueé su contacto por pura vergüenza. Eso fue hace 15 años. Yo tenía 20 años. Con Eliane era diferente. Sentía algo especial por ella. Tenía estabilidad financiera y emocional, y me sentía listo para casarme y formar una familia. Lo sé. Eso no justifica lo que hice con Flora, pero no puedo cambiar el pasado. Desde entonces, la tranquilidad que había conocido en mi vida se desvaneció. La casa, que antes era un lugar de calma, se convirtió en un escenario de pequeñas señales que no podía ignorar. Algo estaba cambiando y no podía escapar de la sensación de que algo del pasado, algo que yo había dejado atrás, estaba regresando para encontrarse conmigo. Las noches comenzaron a volverse insoportables. No podía dormir sin sentir que alguien estaba a mi alrededor. A veces percibía un perfume leve, dulce y podrido al mismo tiempo, y la sensación de que alguien me observaba se intensificaba hasta que sentía la presión en el pecho. Susurros aparecían en el silencio de la madrugada, una voz suave que repetía mi nombre una y otra vez, pero al abrir los ojos no había nadie. Intenté racionalizarlo. Me decía que era estrés, que estaba agotado por los preparativos de la boda, que tal vez estaba exagerando, pero la evidencia de que algo no estaba bien era imposible de ignorar. Objetos se movían de lugar, luces parpadeaban sin causa, y sombras femeninas parecían deslizarse por los rincones de la casa. Me sentía atrapado en un lugar que antes era seguro, y cada día me encontraba más débil y pálido, con un cansancio que no desaparecía incluso después de dormir horas. Mi apetito disminuyó, la comida me parecía insípida, o, peor aún, en mal estado al instante. Caminaba por la casa y sentía náuseas sin razón aparente. Las personas a mi alrededor notaban mi cambio. Eliane me miraba con preocupación, intentando animarme, mientras que mi madre insistía en que descansara y me cuidara, pero ninguna explicación parecía suficiente. Fui al médico varias veces, buscando respuestas concretas. Me hicieron análisis de sangre, revisaron mis signos vitales, y todo parecía normal. Me dijeron que quizás era falta de vitaminas, que debía comer mejor, dormir más y evitar el estrés. Salí de cada consulta con una mezcla de frustración y miedo. Algo estaba mal, pero nadie podía explicarlo. Comencé a sentir que mi cuerpo me traicionaba. Cada paso era un esfuerzo. Cada pensamiento estaba teñido de ansiedad, y la sensación de que alguien me vigilaba no desaparecía nunca. Incluso en la luz del día sentía su presencia. Caminando por los pasillos,
Percibía sombras al borde de mi visión y volteaba rápidamente, encontrando solo silencio. Me costaba concentrarme en el trabajo, en los preparativos de la boda, incluso en conversaciones simples con Eliane. La culpa por el pasado que había intentado enterrar comenzó a mezclarse con este terror silencioso. Flora, mi exprometida, aparecía en mi mente de manera constante, aunque intentaba no pensar en ella. Cada imagen, cada recuerdo, se volvía un recordatorio del daño que había causado, y parecía que alguien o algo se aseguraba de que no lo olvidara. Mi salud y mi mente estaban deteriorándose a pasos agigantados, y el miedo se mezclaba con la culpa de un pasado que no había querido enfrentar. La vida cotidiana se volvió un laberinto de sombras, ruidos inexplicables y una sensación de vigilancia constante que me dejaba sin aliento. Era como si la propia casa me castigara por algo que había hecho, y no había nadie que pudiera ayudarme, al menos no de la manera que necesitaba. Mi madre, Cassia, se dio cuenta de que los médicos no podían ayudarme y que mi estado empeoraba cada día. Con cierta determinación, me llevó a visitar a una curandera conocida en la ciudad, alguien que trabajaba con remedios tradicionales y que, según ella, podía tratar más que enfermedades físicas, energías, maleficios y presencias que no podían explicarse con ciencia. La casa de la curandera estaba llena de aromas intensos a hierbas secas y velas encendidas. Cada rincón tenía objetos que yo no podía reconocer, pero que emanaban un poder extraño, casi tangible. Ella no tardó en notar mi agotamiento y mis ojos hundidos, mi respiración irregular y mi tensión constante. Me indicó que me sentara y me pidió que describiera todo lo que había estado sucediendo. Al principio, dudé, sintiéndome ridículo, pero mientras hablaba, noté que mi voz temblaba y que algunas lágrimas brotaban sin que pudiera detenerlas. Después de escuchar mi relato, la curandera hizo un silencio profundo, mirando mis manos y mis hombros con una intensidad que me hizo estremecer. Luego me explicó algo que no estaba preparado para escuchar. Alguien había acudido a un hechicero para lanzar sobre mí una magia de venganza. Me dijo que era una persona del pasado, alguien que sentía que había sido profundamente herida por mí y que la energía del hechizo se alimentaba de mi culpa y mi miedo. En ese momento, mi mente recordó a Flora. Cada recuerdo, cada error que había cometido con ella se volvió dolorosamente real, como si nunca hubiera pasado el tiempo entre nosotros. Intenté negarlo, racionalizarlo, pero la curandera me explicó que este tipo de magia no podía ser combatida con medicinas ni explicaciones lógicas. Comenzaron entonces los trabajos, rituales de limpieza, baños de hierbas, velas encendidas con rezos y cánticos antiguos. Durante los primeros días sentí un alivio momentáneo. La presión en mi pecho disminuía y la sensación de ser observado parecía más tenue. Creí que todo finalmente estaba bajo control, pero la calma duró poco. Por las noches, los sueños comenzaron a invadirme con una intensidad aterradora. Veía a Flora en cada pesadilla, su mirada llena de dolor y reproche. Me mostraba el sufrimiento que había causado, recordándome cada promesa rota, cada palabra que no debía haber dicho, cada momento en que la dejé sola. Al despertar, mi cuerpo estaba sudoroso, temblando y exhausto, y la sensación de su presencia se mantenía incluso en la luz del día. Intenté mantener la rutina, trabajar, prepararme para la boda, pero cada acción estaba marcada por la culpa y el miedo. La magia parecía más fuerte que cualquier esfuerzo que pudiera hacer. El simple hecho de mirar los pasillos de mi casa me producía ansiedad. Cada sombra, cada ruido, cada objeto fuera de lugar me recordaba que no podía escapar de lo que había hecho. La curandera me decía que debía enfrentar mi culpa, pero la intensidad del hechizo hacía que cada momento fuera insoportable. Comencé a sentirme atrapado en un ciclo del que no podía salir. Rituales que daban alivio temporal, sueños que me desgarraban por la noche y la presencia constante de alguien que no quería dejarme olvidar. Flora ya no era solo un recuerdo, se había convertido en una presencia que parecía buscar justicia, que no me permitía descansar ni un solo instante. Y yo, impotente, solo podía mirar cómo mi vida se desmoronaba frente a mí.
Mientras el fantasma de mi pasado me atormentaba día y noche, intenté de todas formas redimirme, buscando compensar el daño del pasado, pensando que si cambiaba, si era más atento, más responsable, la sombra que me perseguía desaparecería. Pero cada intento era inútil. La magia no cedía y la presencia de Flora seguía ahí, inmutable, silenciosa, como un recordatorio constante de mi error. Cada lugar que visitaba, cada rincón de mi casa, parecía tener su esencia. Sus ojos llenos de reproche y tristeza me observaban desde la nada. Volví a la curandera, buscando alguna solución definitiva. Ella me dijo que había hecho todo lo posible, que el hechizo era fuerte y que, aunque se podían realizar trabajos de limpieza, la culpa que yo cargaba facilitaba que la energía de Flora siguiera presente. No había atajo, no había cura completa. Yo debía enfrentar mi responsabilidad y vivir con ella. Escuchar eso fue devastador. No era solo miedo, era la certeza de que ningún acto mío borraría lo que había causado. Un día recibí un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontré una carta de Flora. Su letra era precisa, firme, y decía algo que jamás olvidaré. No vas a hacer con ella lo mismo que me hiciste a mí. Mi corazón se detuvo al leerlo. La frase resonaba en mi cabeza, mezclándose con los susurros, las sombras y los recuerdos que ya me consumían. No podía ignorar que, aunque había pasado tanto tiempo, ella había encontrado la forma de mantener su influencia sobre mí. Elian finalmente se alejó. No podía lidiar con la tensión, la culpa constante y mi estado deteriorado. Verla partir fue un golpe que me dejó vacío. Intenté explicarle, justificarme, pero la verdad es que nada podía salvar nuestra relación. La magia, la culpa y mi incapacidad de dejar el pasado atrás habían destruido cualquier posibilidad de amor o confianza. Hoy vivo con la sensación de ser vigilado por un espectro que nunca se va. Cada sombra en la calle, cada paso que escucho en mi casa, me recuerda lo que hice y lo que no puedo cambiar. La vida sigue, pero no como antes. Trabajo, rutinas, conversaciones, todo tiene un tinte de ansiedad y miedo. No puedo volver a confiar plenamente. No puedo amar sin que el recuerdo de Flora y su reproche me persiga. Sé que algunos pensarán que todo esto es fruto de mi mente, estrés o culpa exagerada, pero la intensidad, la constancia y la forma en que cada evento se entrelaza con mi pasado me dicen lo contrario. Vivo con un error que nunca podré reparar y con una presencia que siempre me recuerda. Ciertas heridas del pasado no se curan y la venganza, aunque silenciosa, puede ser eterna. Desde que me mudé a Guadalajara, mi camino de regreso a casa después de la escuela se volvió casi un ritual. Soy Camila. Vivir sola tiene sus ventajas, pero también sus silencios, y yo solía aprovechar esos momentos para pensar en mis clases, en mis alumnos y en los pequeños detalles de mi vida diaria. El recorrido más rápido me llevaba por un cuartejón antiguo, con calles estrechas de adoquín y casas coloniales que parecían resistir al tiempo a duras penas. Nunca le presté mucha atención. Para mí era simplemente parte del paisaje urbano que atravesaba todos los días. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, algo me hizo detenerme. Un sonido leve, casi imperceptible, llamó mi atención. Era como un llanto distante, apagado y lastimero. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La calle estaba vacía, solo algunos postes de luz que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes desgastadas. Pensé que quizá era el viento o algún niño jugando en la distancia, pero algo en el tono del llanto me hizo erizar la piel. Avancé un poco más, con un nudo en el estómago, sintiendo cómo el sonido se mezclaba con el ritmo de mis pasos. Al caer la noche, la sensación se intensificó. Las sombras de las casas parecían alargarse más de lo normal, y el olor a humedad y descomposición que antes solo era un leve indicio, se volvió más perceptible. Era un aroma penetrante, mezcla de madera vieja, tierra mojada y algo que recordaba alimentos podridos. Caminé rápido, deseando llegar a mi apartamento, pero el sonido seguía ahí, acompañándome. No importaba cuánto me concentrara en ignorarlo, los sollozos persistían, como si alguien o algo me siguiera de esquina en esquina.
Aquel primer encuentro con lo inexplicable me dejó una sensación extraña, una mezcla de miedo y curiosidad. Por la mañana, al recordarlo, intentaba racionalizarlo. Seguramente fue un gato o la vieja tubería del cuartejón, me decía, pero en el fondo sabía que había algo más, algo que no pertenecía al mundo cotidiano. Cada día que pasaba por allí no podía evitar sentir que ese cuartejón antiguo guardaba secretos que yo apenas empezaba a vislumbrar. Pese al miedo, algo me impulsaba a seguir mi rutina. Quizá era el acostumbramiento a mi propia vida, o quizá una necesidad de enfrentar lo desconocido, aunque fuera solo para convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, mientras me adentraba en la penumbra de aquel cuartejón, cada sollozo parecía resonar más cerca, como un recordatorio persistente de que la ciudad guarda lugares donde la vida y la muerte se entrelazan de maneras que no siempre entendemos. Con cada día que pasaba por el cuartejón, los sonidos se volvieron más insistentes. Aquellos llantos y lamentos, antes lejanos, parecían acercarse, acompañando cada uno de mis pasos. Empecé a notar cosas que no podía explicar, sombras que se movían en las esquinas, que cruzaban de un lado a otro sin que yo pudiera ver a nadie. Miraba fijamente, intentando encontrar algún indicio de realidad, pero siempre desaparecían en un parpadeo. Mi corazón comenzaba a latir con fuerza y sentía un frío que recorría mi espalda, como si algo invisible me observara con atención. No solo eran sombras, comencé a darme cuenta de que algunos objetos cambiaban de lugar o desaparecían por completo. Una tarde, al pasar frente a una casa con la puerta entreabierta, vi un pequeño vaso de barro en el umbral. A la siguiente semana, al regresar por el mismo sitio, el vaso ya no estaba, aunque nadie parecía vivir allí. Otra vez, un saco de basura que había dejado en la acera desapareció sin dejar rastro. Pequeñas cosas, pero suficientes para que la sensación de que algo sobrenatural habitaba el cuartejón se volviera imposible de ignorar. El miedo comenzó a acompañarme constantemente. Cada vez que escuchaba un sollozo, mi respiración se aceleraba y mis pasos se hacían más rápidos, casi una carrera silenciosa para escapar de la presencia invisible. A veces, los llantos parecían imitar mis propios movimientos, como si el cuartejón reaccionara a mi presencia. Intenté racionalizarlo. El viento, gatos callejeros, mi imaginación cansada, pero la intensidad y la persistencia de lo que sentía me hacían dudar de cualquier explicación lógica. Además, había momentos en que me sentía observada. Giraba la cabeza y no veía nada, pero la sensación permanecía, una presión invisible que me hacía consciente de cada sonido, cada sombra, cada paso. Llegué a sentir que, aunque caminara rápido, nunca estaba sola, que algo seguía mis movimientos con una paciencia inquietante. Esa mezcla de miedo y fascinación me mantenía alerta, como si cada noche pudiera descubrir un secreto más del cuartejón que todos los demás ignoraban. Con el tiempo, empecé a preguntarme si estos fenómenos tenían relación con la historia del lugar. Aunque no lo sabía todavía, algo me decía que ese cuartejón antiguo guardaba recuerdos y presencias de otro tiempo, quizás de personas que habían vivido allí mucho antes de que yo naciera. Aquella intuición me impulsó a investigar, a buscar pistas sobre el pasado, aunque el miedo siguiera acompañándome en cada paso. Cada día que pasaba por el cuartejón, los llantos se volvían más cercanos, como si alguien caminara conmigo a lo largo de las calles de adoquín. Empecé a notar cosas que no podían explicarse con lógica. Bultos que aparecían en las esquinas, moviéndose rápido sin dejar rastros. Miraba fijamente, pensando que quizá era una ilusión provocada por la luz de los postes, pero los movimientos se repetían noche tras noche y cada vez más claros. Mi corazón se aceleraba y una sensación de frío intenso me recorría la espalda, obligándome a apretar el paso. No solo eran sombras, pequeños objetos también parecían cambiar de lugar o desaparecer. Una tarde, vi un vaso de barro en el umbral de una casa vieja. Al día siguiente, al pasar por el mismo lugar, el vaso había desaparecido, aunque la puerta seguía cerrada y la calle vacía. Otro día, un pequeño saco de basura que había dejado junto a una reja ya no estaba,
sin que nadie hubiera pasado por allí. Esos detalles, aunque mínimos, me hacían sentir que el cuartejón estaba vivo de alguna manera, observando y reaccionando a mis movimientos. El miedo comenzó a instalarse de manera más profunda. Cada sonido inesperado hacía que mi respiración se entrecortara y mis pasos se aceleraran, buscando llegar a casa lo más rápido posible. Sin embargo, los llantos parecían seguirme, como si se desplazaran conmigo, siempre un paso detrás, siempre insistentes. Intenté racionalizarlo. Quizá era el viento, gatos callejeros o mi imaginación cansada después del trabajo, pero la persistencia y la regularidad de los fenómenos me hacían dudar de cualquier explicación racional. Con el tiempo, la sensación de ser observada se volvió constante. Giraba la cabeza, revisando cada callejón y cada esquina, y no veía nada, pero la presión invisible permanecía, un peso en el aire que me hacía consciente de cada sombra y cada movimiento. Había momentos en que el cuartejón parecía reaccionar a mi presencia, como si estuviera lleno de memorias atrapadas que se manifestaban solo cuando alguien se atrevía a atravesarlo. Esa mezcla de miedo, incertidumbre y curiosidad me mantenía alerta y, al mismo tiempo, fascinada, obligándome a querer entender qué sucedía allí. No pude seguir ignorando lo que sentía cada vez que pasaba por el cuartejón. La inquietud se había vuelto constante, y el miedo, aunque sutil, me impulsaba a buscar respuestas. Una tarde, decidí acercarme a la biblioteca municipal y revisar antiguos recortes de periódicos y archivos de la ciudad. Quería entender si lo que experimentaba tenía alguna explicación histórica, algún antecedente que diera sentido a los llantos que escuchaba y a las sombras que me seguían. Fue allí donde descubrí algo que me heló la sangre. El cuartejón, según los registros, albergaba un orfanato que cerró de manera abrupta en los años 70, después de un incendio que acabó con la vida de varios niños. Las noticias hablaban de tragedia, abandono y llantos, que muchos vecinos decían escuchar incluso después del cierre. De repente, todo comenzó a tener sentido. Los sonidos que me acompañaban no eran fruto de mi imaginación, parecían ecos de un pasado que nunca fue olvidado. Empecé a recorrer las calles con otra perspectiva. Las casas antiguas, las ventanas con rejas oxidadas y las puertas crujientes, ahora me hablaban de memorias atrapadas, de almas que no habían encontrado descanso. Cada sombra que veía, cada movimiento extraño en la penumbra, parecía repetir gestos de aquellos días, como si los espíritus recrearan fragmentos de su vida cotidiana, retenidos en el espacio que alguna vez les dio hogar. La tristeza que sentí al entender esto fue profunda. No era miedo puro, sino un dolor silencioso, un lamento que atravesaba la historia y la memoria del lugar. Intenté interactuar con el cuartejón de manera más consciente. Tocaba los marcos de las puertas, observaba los patios abandonados y escuchaba atentamente los llantos que se entrelazaban con el sonido de mis propios pasos. No había agresión, solo una presencia insistente que parecía buscar reconocimiento, que pedía ser recordada. Esa sensación me dejó con un respeto profundo y una especie de compasión hacia aquellos que habían quedado atrapados en ese rincón de Guadalajara. A partir de ese momento, cada vez que cruzaba el cuartejón, mi miedo se mezclaba con la necesidad de no ignorar lo que estaba presente. Ya no solo era un camino hacia mi casa, era un espacio cargado de memoria y dolor, donde la vida y la muerte coexistían de manera silenciosa, esperando que alguien como yo se diera cuenta de su existencia. La curiosidad y el respeto empezaron a guiar mis pasos, aunque el corazón seguía latiendo rápido con cada sombra que parecía moverse a mi alrededor. Después de descubrir la historia del orfanato, sentí que debía enfrentar el cuartejón de una manera distinta. No era solo curiosidad, había una necesidad de atravesarlo y comprobar si podía hacerlo sin ser perturbada directamente. Una noche, decidí tomar el camino habitual hacia mi apartamento, esta vez con los sentidos completamente alerta, atenta a cada sombra, a cada sonido, a cada resquicio de memoria que aquel lugar pudiera proyectar. Mientras avanzaba, sentía el corazón latir con fuerza y la respiración contenerse entre pasos medidos. Las sombras seguían moviéndose a mi alrededor, pero esta vez no sentí contacto ni agresión. Cada lamento de niño o suspiro lejano
parecía acompañarme, más como un murmullo distante que como una amenaza directa. A pesar del miedo inicial, había en mí una sensación de respeto y, curiosamente, de cierta calma. Era como si los espíritus reconocieran mi intención de pasar sin perturbarlos y me permitieran cruzar sin que nada me tocara. Al llegar al final del cuartejón, sentí un alivio profundo, pero también una extraña tristeza. Sabía que los llantos no habían desaparecido, seguían presentes, invisibles para todos los demás, esperando a quien tuviera la paciencia o la desgracia de pasar por allí. Era un recordatorio de que aquel lugar seguía vivo en su dolor, atrapado en un tiempo que nunca se cerró. Comprendí entonces que no se trataba de un miedo que pudiera desaparecer, sino de un misterio que formaba parte de la memoria de la ciudad, un cuartejón donde la vida cotidiana y la presencia de lo que se fue coexistían de manera silenciosa. Desde esa noche, cada vez que alguien pasa por ese cuartejón, los lamentos continúan, como si fueran ecos persistentes de un pasado que no encuentra descanso. Yo puedo cruzarlo, pero siempre con la conciencia de que no estoy sola, de que el espacio guarda secretos y memorias que nadie más ve ni escucha. La experiencia me dejó una sensación ambivalente, miedo y respeto, curiosidad y cautela, tristeza y fascinación. Aprendí que algunas historias no se resuelven del todo y que el pasado a veces se queda, recordándonos que hay lugares donde los recuerdos y las presencias nunca se van del todo. Mi nombre es Héctor, soy artista plástico aquí en Guadalajara. Pinto, principalmente retratos. A pesar de las modernas cámaras fotográficas y los celulares, todavía hay muchas personas que disfrutan ser inmortalizadas en pinturas. Es algo diferente. Así que tengo algunos clientes buenos, pero también pinto paisajes e imágenes de santos, otro tipo de pedidos comunes. Desde que recuerdo, mi vida ha estado ligada al arte y a la tranquilidad de la casa de mi tía, María Rosa. Siempre me gustó pasar horas en mi pequeño estudio, entre pinceles, lienzos y el olor de la pintura fresca. Aquella tarde, mientras ordenaba algunos cuadros antiguos, recibí un paquete inesperado. Era un retrato, pequeño, con una moldura de madera oscura y detalles que recordaban a otra época. El cliente que me lo entregó insistió en que había estado en su familia durante décadas, que para él era valioso, aunque nunca explicó con precisión su origen. Lo coloqué sobre un caballete y lo observé detenidamente, admirando la técnica, la luz que parecía abrazar el rostro retratado y el detalle de los ojos que me llamó de inmediato la atención. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero algo en esos ojos me hacía sentir que me miraban con intensidad. A veces parecían tristes, otras veces como si reprocharan algo que no entendía. Me obligaba a mirar a otro lado, convencido de que era solo efecto de la luz del atardecer que entraba por la ventana del estudio. Sin embargo, cada vez que regresaba mi mirada, sentía que la expresión había cambiado, como si el retrato reaccionara a mis emociones o a mi presencia. Pasaron los días y esa sensación no disminuyó. Me levantaba temprano, tomaba mi café y me sentaba frente al retrato, intentando concentrarme en mis propios cuadros. Pero los ojos seguían ahí, vigilantes, profundos. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de curiosidad y desasosiego. Aquella noche, mientras trabajaba en una pintura nueva, percibí un cambio más marcado. Los ojos del retrato parecían suplicar, cargados de una angustia que no podía comprender. Me aparté del caballete, respirando hondo, intentando convencerme de que no era más que cansancio y soledad. Dormí poco, inquieto, con la sensación de que algo había entrado en mi estudio, aunque no sabía cómo nombrarlo. La casa de mi tía estaba silenciosa, como siempre, pero el retrato parecía observarme incluso en la oscuridad. Sentí que algo había cambiado, que la tranquilidad cotidiana había sido alterada por aquel pequeño cuadro. Y sin saber aún qué estaba por venir, supe que mi vida artística y mi rutina nunca volverían a ser iguales. Con el paso de los días, algo empezó a perturbar mi rutina diaria de manera sutil pero constante. No era solo la sensación de ser observado. Había pequeños incidentes que no podía ignorar. Al caminar por el estudio, me parecía ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo, figuras que desaparecían cuando giraba la cabeza. Los susurros comenzaron también,
tan tenues que dudaba de mi propia cordura, como si alguien murmurara mi nombre o palabras que no alcanzaba a comprender del todo. Intentaba concentrarme en mis pinturas, pero cada intento se veía interrumpido por un escalofrío inesperado, una corriente de aire que no venía de ninguna ventana abierta, o el crujido de las tablas del piso que me parecía más insistente de lo normal. Una tarde, noté algo que me dejó helado. Mis cuadros antiguos, algunos que había pintado hacía años y que hasta entonces se mantenían impecables, comenzaron a deteriorarse sin explicación. Los colores se desvanecían, pequeñas grietas aparecían en el lienzo, y ciertas áreas parecían ennegrecerse como si algo drenara su vida. Me quedé horas observando, con la respiración contenida, incapaz de comprender lo que ocurría. Cada vez que el retrato estaba frente a mí, el deterioro parecía más intenso, como si aquel rostro atrapado en la pintura absorbiera energía de mi entorno. Mi tía, al ver el retrato por primera vez, hizo el gesto del santo crucifijo. Su rostro se ensombreció y me dijo que sentía algo malo, una presencia que no debía estar allí. Preguntó de dónde había salido ese cuadro con un tono preocupado que raramente usaba conmigo. Yo traté de restarle importancia, explicándole que era solo un regalo de un cliente, pero vi en sus ojos que estaba genuinamente inquieta. Esa noche, el miedo me acompañó mientras cenábamos, con el olor del mole que intentaba calmarme, pero la sensación de que alguien más compartía nuestra casa no me dejaba en paz. Pasaron más noches de insomnio. Cada sonido cotidiano se volvía sospechoso. Pasos que no correspondían a nadie, golpes suaves en la pared, crujidos que parecían acercarse desde el cuarto donde guardamos viejas telas y herramientas de pintura. Intenté racionalizarlo, buscando explicaciones simples, pero con cada día que pasaba, el retrato parecía más vivo, más consciente de mi presencia. Me sentía atrapado entre la fascinación por la obra y el miedo creciente de lo que aquel cuadro podría significar, como si cada mirada del retrato me advirtiera de algo que todavía no estaba listo para comprender. No podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Durante días, revisé archivos antiguos y pregunté discretamente a conocidos sobre la historia del retrato. Lo que descubrí me dejó helado. El hombre que aparecía en la pintura había desaparecido hace décadas y había rumores de que había sido asesinado. Su retrato había desaparecido con él de la memoria familiar, como si alguien hubiera querido borrarlo del mundo. La idea me revolvía el estómago. Aquel cuadro no era solo un retrato, era una prisión para su alma. Sentí un miedo profundo y una culpa absurda por haberme emocionado tanto con la obra. Cada vez que me acercaba al retrato, sentía su presencia, no como un recuerdo, sino como un ser consciente que me observaba. Evaluaba mis movimientos y absorbía mi energía. Mis manos temblaban mientras pintaba. Mis pinturas parecían más opacas, y hasta la luz del estudio se sentía diferente, como si hubiera una sombra permanente sobre todo. Mi tía lo notó también. Su preocupación se intensificó y comenzó a dejar velas encendidas frente a la pintura, murmurando oraciones mientras miraba con ojos llenos de temor. Yo no podía explicarle lo que sentía sin que pensara que estaba perdiendo la razón, así que guardé silencio. Pero cada noche era más difícil dormir. Escuchaba pasos, susurros y a veces un suspiro que parecía salir directamente del retrato. Sentía que aquel hombre atrapado dentro quería algo de mí, aunque no sabía qué. Pasé horas intentando comprender cómo liberar la energía que sentía atrapada allí. Revisé libros antiguos de pintura y supersticiones mexicanas, buscando pistas, hasta que comprendí algo aterrador. El retrato no solo reflejaba su rostro, sino su esencia, su conciencia. Cada cambio en la expresión que yo había notado no era imaginación, era él, vivo de alguna manera, atrapado y reclamando. La certeza me paralizó. Aquel retrato era un vínculo entre nuestro mundo y algo que ya no debía existir entre nosotros. Y yo estaba demasiado cerca. Desde entonces, cada movimiento en la casa se volvió cargado de tensión. No podía dejar el estudio ni permitirme ignorar lo que sentía. Cada sombra, cada susurro me recordaba que la presencia estaba allí, observando, esperando. Sentí miedo, tristeza y una culpa que no podía explicar.
porque de alguna manera me sentía responsable de aquel alma atrapada. Aunque no sabía cómo liberarla sin arriesgarme a algo peor, decidí que debía hacer algo. No podía seguir viviendo con la sensación constante de ser observado, con la energía que drenaba mi estudio y mis pinturas. Una tarde, con las manos temblorosas, tomé un martillo y golpeé el retrato. La madera crujió, la tela se rasgó, y un olor extraño, metálico y húmedo, llenó la habitación. Esperé, conteniendo la respiración, pensando que finalmente había liberado lo que estaba atrapado ahí. Al despertar al día siguiente, el cuadro estaba intacto, colgado exactamente en la misma pared, como si nada hubiera pasado. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La incredulidad me paralizó un momento. Luego vino el miedo real. Aquello no era un simple cuadro, era algo que no podía destruir. Compartí mi desesperación con mi tía y juntos buscamos la forma de protegernos. Mi tía María Rosa sugirió un método más prudente: envolver el retrato en un paño grueso, colocarlo en un baúl cerrado y guardarlo en un cuarto que nadie usara. Siguiendo su consejo, llevamos el retrato con cuidado, tratando de no mirarlo directamente, y lo dejamos allí, con la esperanza de que la oscuridad del baúl y la soledad del cuarto lo contuvieran. Durante unas horas, todo pareció en calma. Pero aquella noche, mientras intentaba dormir, escuché los primeros pasos. Al principio, creí que era mi imaginación. Luego, los susurros llegaron, más claros y cercanos que antes. Provenían del cuarto donde habíamos guardado el retrato. Mi corazón latía con fuerza, y un miedo profundo me obligó a quedarme inmóvil en la cama, escuchando cómo algo o alguien caminaba entre las sombras. Mi tía María Rosa también lo sintió, pues las velas del altar parpadearon y su respiración se volvió más agitada. Supe en ese momento que no habíamos terminado con aquel retrato, que su presencia aún era fuerte y consciente, y que nuestro intento de confinarlo solo había contenido temporalmente lo inevitable. Me sentí impotente, atrapado entre el deseo de proteger nuestra vida cotidiana y la certeza de que algo que no pertenecía al mundo de los vivos seguía entre nosotros. Cerré los ojos, tratando de respirar, mientras los pasos y los susurros continuaban, recordándome que aquel rostro atrapado en la pintura seguía vigilando, esperando, y que nuestra historia con él apenas comenzaba. Desde hacía algunas semanas, las noches ya no me daban la misma tranquilidad que antes. Vivir solo en mi pequeño apartamento cerca de Providencia siempre había sido cómodo. Podía estudiar hasta tarde, escuchar la radio con noticias locales y preparar un café fuerte sin que nadie me interrumpiera. Pero todo eso cambió cuando comenzaron los sueños. Me llamo Andrés. Cuento esta historia con la esperanza de que alguien pueda ayudarme a entender lo que me está sucediendo. La primera vez que sucedió, soñé con un accidente de tránsito en la avenida Vallarta. Vi un carro rojo que derrapaba y se estrellaba contra un poste. Escuché el metal retorciéndose y los gritos de los peatones. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, pensando que solo era un sueño vívido, uno de esos que se quedan grabados por unas horas y luego se olvidan. Sin embargo, al día siguiente, al pasar por la avenida para ir a la universidad, reconocí el lugar exacto del accidente. Un carro rojo había chocado contra un poste casi en el mismo sitio que vi en mi sueño. No había señales de heridos graves, pero la escena coincidía en todos los detalles. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Al principio, traté de racionalizarlo. La coincidencia puede suceder, me decía, pero los sueños se repitieron. En uno, mi vecino del departamento de abajo resbalaba mientras bajaba la escalera. Al día siguiente, escuché un golpe fuerte y él regresó cojeando de la escalera, intentando disimular el dolor. Otro sueño mostró un accidente de bicicleta en la plaza cerca de mi apartamento. Por la tarde, un joven cayó exactamente como lo había visto, afortunadamente sin consecuencias graves. Cada vez que abría los ojos por la mañana, la línea entre lo que había soñado y lo que realmente ocurría se hacía más difusa. Empecé a anotar todo, cada detalle, la hora, los colores, los sonidos, los nombres de las personas que aparecían.
Era un esfuerzo por entender, por encontrar un patrón. La ansiedad crecía en mí porque sabía que aunque pudiera prever algo, no podía cambiarlo. Sentía un miedo silencioso, ese tipo que no grita, pero que te aprieta el pecho y te mantiene alerta. No eran solo accidentes menores. Poco a poco, los sueños empezaron a incluir detalles más personales. Vi a compañeros de la universidad sufriendo caídas o heridas, a veces incluso familiares en situaciones peligrosas. Me despertaba con un nudo en el estómago, incapaz de seguir durmiendo, pensando en cómo esos sueños podrían cumplirse. Mis cafés nocturnos ya no eran relajantes. Se convirtieron en un intento de mantenerme despierto y luchar contra la sensación de que algo inevitable me acechaba desde el mundo de los sueños. Al principio, creí que podía ignorarlo, que todo era casualidad, pero cada coincidencia aumentaba mi miedo y, al mismo tiempo, mi curiosidad. La sensación de que los sueños eran más que simples imágenes nocturnas se instaló en mi vida cotidiana. No podía evitar mirar a mi alrededor, reconociendo detalles de los sueños en la ciudad que conocía tan bien. Cada calle, cada esquina, parecía un escenario en espera de repetir los fragmentos de la noche anterior. Conforme las semanas pasaban, los sueños empezaron a consumir más que mis noches. Se metían en mi día a día. Cada vez me costaba más dormir, incluso cuando mi cuerpo pedía descanso. La mente permanecía en alerta, recordando accidentes, caídas, rostros conocidos en peligro. El cansancio comenzó a notarse en mi cuerpo. Oleiras profundas alrededor de los ojos, manos temblorosas al escribir fórmulas de ingeniería y una sensación constante de pesadez en el pecho. No eran solo los accidentes. Los sueños empezaron a incluir a mi familia y amigos en escenarios donde la muerte o el sufrimiento aparecían de forma inesperada. Veía a mi hermano Diego atrapado en un incendio, a mi madre cayendo en la cocina de nuestra casa en Zapopan, a un amigo de la universidad atropellado en la calle. Al despertar, el nudo en mi estómago era tan real que me costaba respirar. La línea entre lo soñado y lo posible se volvió borrosa. Incluso durante el día, un sonido distante o un movimiento en la calle podía recordarme los sueños y hacerme estremecer. Los susurros empezaron a aparecer en las noches. Primero fueron apenas murmullos indistintos, que parecían venir de las paredes del apartamento. Con el tiempo, adquirieron un tono familiar, como si alguien llamara mi nombre desde la penumbra. No había nadie allí cuando encendía la luz, pero el sonido persistía, dejando un eco que me perseguía hasta la mañana. Intenté ignorarlo, tapar los oídos con almohadas, pero nada funcionaba. La sensación de ser observado se volvía más intensa cada noche. Empecé a aislarme. No quería contarles a mis compañeros ni a mi familia por miedo a que pensaran que había perdido la razón. Las llamadas semanales a mis padres se hicieron breves, frías, y apenas podía sostener conversaciones normales con mis amigos. Me refugiaba en el estudio, tratando de concentrarme en mis proyectos de ingeniería, pero cada ruido, cada sombra, me hacía mirar sobre el hombro. A veces sentía que alguien caminaba por mi apartamento y al girarme no había nadie. Los objetos cambiaban de lugar sin explicación. Un libro caía del estante, una taza aparecía invertida sobre la mesa, detalles pequeños, pero que aumentaban mi sensación de vulnerabilidad. El miedo se mezclaba con la impotencia. Dormir ya no era descanso, sino un riesgo. Cada vez que cerraba los ojos, esperaba ver nuevas tragedias, nuevas premoniciones. Y, sin embargo, había algo que me impulsaba a seguir durmiendo, aunque fuera por breves momentos. La necesidad de registrar todo, de entender si existía un patrón, una forma de anticiparme. Pero cuanto más intentaba comprender, más real se volvía el ciclo y más me sentía atrapado entre el mundo de los sueños y la realidad que ya no parecía confiable. Después de varias semanas de insomnio y ansiedad constante, decidí que ya no podía quedarme como espectador de los sueños. Necesitaba probar si podía intervenir, si de alguna manera podía evitar que las tragedias que veía por la noche se hicieran realidad. Cada noche me preparaba, revisaba mentalmente lo que había soñado, anotaba cada detalle y planificaba mis movimientos al día siguiente. El primer intento fue pequeño, un accidente en la calle Chapultepec que involucraba a un amigo. Me adelanté y traté de advertirle, moverlo de la acera, alejarlo del peligro,
Pensé que funcionaría, pero al día siguiente, la escena se repitió, aunque de forma diferente. El accidente ocurrió, sí, pero esta vez en otra calle y con consecuencias más graves. Sentí un miedo profundo y una culpa absurda, como si mis esfuerzos hubieran desencadenado algo peor. Con cada intento fallido, los sueños se volvieron más intensos y vívidos. Las figuras que veía empezaron a aparecer en mi apartamento. Sombras que se movían en los rincones, apenas perceptibles, pero siempre allí cuando intentaba concentrarme. Era como si los sueños tuvieran vida propia y me estuvieran observando, evaluando cada movimiento. A veces, cuando estaba sentado estudiando, sentía un toque leve en el hombro o veía un reflejo que no correspondía a nada en la habitación. Las noches eran insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, los accidentes se multiplicaban. Familiares y amigos aparecían en situaciones cada vez más extremas y yo sentía que mis esfuerzos por cambiarlos solo reforzaban la inevitabilidad. La mezcla entre sueños y vigilia se volvió confusa. Los ruidos de la ciudad, la lluvia en las ventanas, los pasos de los vecinos se convertían en ecos de los sueños. Me costaba distinguir lo real de lo imaginado. Empecé a evitar lugares que aparecían en los sueños, pero incluso eso no funcionaba. Las calles de Guadalajara, tan familiares, parecían transformarse en escenarios hostiles. Cada esquina evocaba una premonición y me hacía estremecer. Sentía que el apartamento, mi refugio, ya no era seguro. Sombras que no deberían estar allí aparecían a cualquier hora, y aunque me levantara y encendiera la luz, nunca desaparecían del todo. La desesperación crecía. Cada intento de intervenir solo reforzaba mi sensación de impotencia. Comenzaba a comprender que no estaba lidiando con simples sueños, sino con algo que parecía desafiar las reglas de la realidad. La frontera entre lo que podía controlar y lo que era inevitable se desdibujaba, y la angustia se volvía una constante que me acompañaba incluso durante el día. En ese punto, me di cuenta de que ya no podía confiar en nada, ni en mis ojos, ni en mis oídos, ni en la seguridad de mis propios movimientos. Cada sombra, cada sonido, cada recuerdo de los sueños era un recordatorio de que algo más grande que yo estaba en juego, y que quizás más de alguna manera, yo solo era un observador condenado a presenciarlo sin poder cambiarlo. Con el tiempo, entendí que cada intento de cambiar lo que veía solo reforzaba el ciclo. No había escape. Incluso permanecer inmóvil, tratando de no intervenir, parecía insuficiente. Los sueños continuaban, cada vez más vívidos y cercanos, como si la realidad misma estuviera a punto de ceder. Mi apartamento, antes refugio, se volvió un escenario hostil, lleno de sombras que se movían cuando no miraba, susurros que me hablaban desde las paredes y objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Me aislé completamente. Las llamadas a mis padres se volvieron casi inexistentes, y mis amigos dejaron de recibir mis mensajes. Cada contacto humano parecía demasiado riesgoso, demasiado capaz de desencadenar otra premonición que no podía controlar. Pasaba los días caminando por el apartamento con un cuaderno en la mano, registrando cada detalle, cada sensación, tratando de encontrar un patrón, aunque sabía en el fondo que no lo había. Dormir seguía siendo necesario, pero también aterrador. Cada vez que cerraba los ojos, veía accidentes, muertes, tragedias, y sabía que no importaba cuánto intentara intervenir, el resultado siempre se repetía, con ligeros cambios, siempre igual de devastador. La sensación de impotencia se volvió una compañera constante, y la confusión entre sueño y vigilia era total. A veces escuchaba pasos en la calle y sentía que eran ecos de mis sueños. Otras veía un reflejo en el vidrio de la ventana y no podía distinguir si era mi sombra o la de alguien más. Llegó un momento en que dejé de intentar distinguir lo que era real de lo que no lo era. Me sentaba frente a la ventana y observaba Guadalajara desde mi apartamento, una ciudad que reconocía, pero que ahora parecía extraña, silenciosa y hostil, como si esperara el próximo evento que mis sueños ya habían anticipado. La angustia me mantenía vigilante y al mismo tiempo me empujaba a registrar cada detalle, como si escribirlo pudiera darme algún tipo de control que nunca llegaría.
La última noche que recuerdo con claridad, soñé otra vez con un accidente. Un familiar mío estaba en peligro y la sensación de inevitabilidad me aplastaba. Antes de poder anotar los detalles, sentí un peso en la espalda y un frío que recorrió todo mi cuerpo. Me giré y en la penumbra de mi cuarto, un bulto se acercaba silenciosamente. Quise moverme, gritar, despertar, pero no pude. La línea entre lo soñado y lo vivido se borró por completo. Ahora escribo esto atrapado entre el sueño y la vigilia, sin saber si lo que me rodea es real o solo otra extensión de los sueños. Cada sombra, cada sonido, cada recuerdo de tragedias pasadas y futuras se mezclan, y siento que nunca podré escapar. Solo puedo esperar que alguien, algún día, pueda leer esto y entender que lo que relato no es ficción, sino mi realidad, un ciclo del que no hay salida. Soy Luis Enrique, y esa noche salí del trabajo más cansado de lo habitual. Era una de esas noches en las que el tráfico en Guadalajara parecía rendirse al silencio y yo disfrutaba de manejar solo, con la radio sonando suave y la brisa entrando por la ventana. Mi carro, un vehículo usado que había comprado hacía unos años, siempre había sido confiable. Sin embargo, aquella noche algo comenzó a sentirse extraño desde los primeros minutos. Al tomar la avenida, noté que al presionar el freno el carro respondía con un retraso inusual. Al principio pensé que estaba imaginándolo, tal vez era el cansancio acumulado de la semana, pero conforme avanzaba, el comportamiento se volvió más alarmante. Al girar en una curva, el carro parecía ajustar su trayectoria de manera casi imposible, esquivando obstáculos que yo apenas alcanzaba a percibir, como una lata que rodó por la calle o un perro que apareció de repente. El corazón se me aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté respirar profundo y racionalizar. Me dije que debía estar soñando despierto, que la fatiga me estaba jugando una broma pesada. Pero entonces comenzaron los susurros. Al principio eran apenas un murmullo, como voces que se perdían en la distancia, imposibles de comprender. Pronto, sin embargo, se hicieron más claros y constantes, llenando el interior del carro con un tono desesperado y suplicante, como si alguien me estuviera contando los últimos momentos de su vida. Mi pecho se tensó. La sensación de miedo mezclada con incredulidad me hizo apretar el volante con fuerza. Las luces de la calle parecían moverse a un ritmo distinto, y las sombras de los edificios coloniales se alargaban y torcían con cada curva. Intenté frenar de nuevo, con todas mis fuerzas, pero el carro parecía ignorar mi voluntad. Cada maniobra que hacía, cada intento de detenerlo, solo parecía acelerar la sensación de que no estaba al mando. Cada calle, cada esquina, se convertía en un laberinto imposible, y yo solo podía sujetarme al asiento mientras el miedo crecía dentro de mí. En medio de todo, una mezcla de incredulidad y terror se apoderó de mi mente. Era imposible, y sin embargo todo era tangible. El olor a cuero, el sonido del motor, la vibración del volante bajo mis manos. Algo en ese carro había cambiado, algo que parecía consciente de cada movimiento mío. Sentí que estaba entrando en un territorio donde las reglas normales de la ciudad y de la vida misma ya no aplicaban. Intenté mantener la calma, convencido de que si respiraba hondo y pensaba con claridad, podría recuperar el control. Apreté el freno y con un movimiento decidido, giré la llave para apagar el motor. Pero nada ocurrió. El motor seguía rugiendo, como si el carro tuviera vida propia y se burlara de mi impotencia. Cada intento de detenerlo solo reforzaba esa sensación de que no estaba al mando. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un bulto que se dibujaba en el cristal trasero, un reflejo oscuro que parecía moverse detrás de mí. Mi corazón dio un salto y una ola de pánico me hizo tragar saliva con dificultad. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, el bulto desaparecía, solo para aparecer un instante después en otra posición, como si siguiera mis movimientos. Los vidrios comenzaron a abrirse y cerrarse solos, dejando entrar ráfagas de aire frío que levantaban mis cabellos y erizaban mi piel. El carro me llevó por calles que jamás había transitado. Algunas parecían antiguas, con adoquines desgastados y faroles que iluminaban apenas la fachada de edificios coloniales abandonados. Cada calle que pasaba
parecía guardar secretos olvidados de Guadalajara, rincones que nadie recorría de noche. Mientras más avanzaba, más sentía una presencia a mi lado. El asiento del copiloto se sentía caliente, con una marca hundida en el respaldo, como si alguien estuviera sentado allí. Pero al voltear, no había nadie. Intenté hablar, explicar lo que sentía, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Mi mente buscaba explicaciones racionales. Tal vez estaba soñando despierto, quizás un ataque de ansiedad, pero cada detalle, el sonido del motor, la vibración del volante, los murmullos que seguían resonando de manera apenas perceptible, confirmaba que algo imposible estaba sucediendo. El miedo se mezclaba con la incredulidad y la sensación de estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada esquina parecía más estrecha que la anterior, cada curva más pronunciada, y la ciudad que conocía se transformaba en un laberinto de sombras y susurros. No había manera de frenar, no había manera de escapar. Todo parecía apuntar a que el carro tenía su propio destino, y yo solo podía ser testigo de su voluntad. Desperté sobresaltado en mi propia cama, con la respiración agitada y el sudor empapando mi camisa. Por un instante, todo parecía normal. La luz de la lámpara iluminaba la habitación. Mi hijo dormía plácidamente en su cuna y mi esposa estaba sentada en el sillón, absorta en la televisión. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño demasiado real, pero un susurro de alarma no me dejaba respirar con tranquilidad. Me levanté y fui directo al carro, buscando cualquier señal que confirmara mi pesadilla o la descartara por completo. Al abrir la puerta, un olor extraño me golpeó, un aroma metálico, como a sangre vieja y seca, apenas perceptible, pero ahí estaba. Miré el asiento del copiloto y sentí el frío del cuero recién tocado, aunque también noté la marca hundida en el respaldo, como si alguien hubiera estado allí durante todo el trayecto. Mi corazón volvió a latir con fuerza. No había nadie más en la casa, nadie a quien culpar de lo que sentía. Toqué el volante y recordé cada movimiento imposible, cada curva que el carro había tomado sin mi control, cada sombra que se había dibujado en los vidrios. No podía explicar nada de manera lógica, y una parte de mí no quería enfrentar la verdad. Algo había escapado de la realidad esa noche, algo que aún permanecía dentro de mi carro, observándome, esperando. Intenté limpiar las marcas con un trapo húmedo, pero no desaparecían por completo. Parecían resistirse, como si quisieran recordarme lo sucedido. Pasé el resto de la noche sentado en la sala, incapaz de dormir, escuchando cada sonido en la casa, cada crujido, cada viento que se colaba por las ventanas. Tenía miedo de mirar el asiento del copiloto de nuevo, miedo de enfrentar lo que realmente había ocurrido. Todo parecía normal para mi esposa y para cualquiera que mirara desde fuera, pero yo sabía que había algo más, algo que desafiaba la lógica y que, de alguna manera, me había acompañado en ese trayecto imposible. Al amanecer, decidí que debía seguir con mi vida, actuar como si nada hubiera pasado, pero cada vez que entraba al carro, el recuerdo de aquella noche me helaba la sangre. Sabía que el miedo no se iría, que había dejado algo en Guadalajara, algo que aún respiraba en la oscuridad de mi vehículo, algo que quizá, si no tenía cuidado, podría volver a manifestarse.